Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de Encontrando tus emociones. Como siempre, con unos grandes locutores, el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego y el psicólogo Hugo Kotsomi. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos ustedes desde su programa de Nueve Radio, Encontrando tus emociones, acompañado como siempre de un gran amigo, hermano y un largo etcétera, sin llegar al extremo de los etcéteras, mi querido Hugo Kotsomi. ¿Cómo estás, Huguito? ¿Qué tal amigos de Nueve Radio? ¿Qué tal Alfonso? Un gustazo de estar compartiendo un programa más como todos los jueves aquí y por supuesto con grandes invitadas el día de hoy. ¿Cómo ves nuestra invitada? Una gran invitadaza, amiga y bueno, gran profesional de la salud. Le llaman la estrella juvenil de la psicoterapia, algo así estaba oyendo por ahí. Entonces, Excelente. pues bienvenida, mi querida Abril, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Sí, de una Wow, vez me disculpo, desconecta esto. Adelante, Abril. qué nombre, la estrella juvenil de la psicoterapia. Pues Así es, nomás para que veas, ¿eh? mira, me siento muy feliz de estar con ustedes en su programa. Yo encantada de compartir con ustedes. Me gustan mucho estos espacios. Son personas que aprecio, que admiro y bueno, feliz de encontrarnos también de manera presencial, pero miren, gracias a esto que nos podemos unir para compartir información y conocimiento que esperemos que a quien le llegue le sirva, ¿verdad? Que así sea. Además, el título, un título bastante impresionante, La luz y la sombra de papá. Mucho por Sí, aportarnos, mucho por decirnos, como aquí ya me está golpeteando el granizo. Aquí no va a ser la luz y la sombra, va a ser la granizada que me va a caer. Voy a poner en silencio mi micrófono para ceder la palabra a mi querido Hugo y a nuestra querida invitada para que nos hable de este gran tema. Ella va a andar este fin de semana, amigos, aquí en San Andrés Cholula, como siempre, brindándonos luz y conocimiento de todo lo que ella hace en algo de emprendedores, algo así es. Pero bueno, los dejo. Adelante, Hugo, no sé si quieras comentarle, yo Así voy a es. poner en silencio mi micrófono. Así es, gracias Alfonso. Y antes de comenzar, antes de dar la palabra a nuestra invitada del día de hoy y que nos comparta, por supuesto, a forma de preámbulo, mencionar algo acerca del título de lo que nos vas a hablar el día de hoy, Abril. Si bien tenemos claro que hay dos figuras importantes en nuestra vida, que es la figura de papá y que es la figura de mamá, pero tu título resulta un tanto contrastante porque la luz y la sombra de papá, es decir, no siempre hay luz, entonces a veces existen sombras, ¿sí? Y es de lo que nos vas a hablar el día de hoy, de este contraste, de esta figura tan importante. ¿Qué nos puedes ir comentando? Adelante, los sí, micrófonos son todos tuyos. gracias. Me gustó mucho este título porque, como bien dice Abrego, es un título que te hace sentir como, ¿qué está pasando? O bien lo dices tú, que cuando hablamos de alguno de nuestros padres o de nuestras madres, no solamente tenemos que ver lo positivo que hay en ellos o lo bueno que hay en ellos, porque por el hecho de ser mi padre, ya tendría que ser todo bueno y tendría que aceptarlo todo y tendría que estar de acuerdo con todo, porque así lo dice y lo manda Dios, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de pensamientos existen y no nos permiten mirar al ser humano completo que tenemos enfrente, ¿no? O sea, no, justamente este tipo de pensamientos nos llevan a exigirle a nuestro padre, en este caso, bueno, a nuestra madre o a nuestro padre, a que sea una persona perfecta, que nunca se pueda equivocar, que no pueda cometer errores, que siempre tenga que ser el superhéroe, ¿no? Que siempre tenga que estar firme, que no tenga miedo, que no sienta dolor, que no sienta vergüenza, ¿no? Y entonces nos lleva a encasillarlo a un lugar donde es difícil ser.
porque la exigencia que tengo, esta exigencia de, es que no me tocó un padre perfecto, sino todo lo contrario, un padre irresponsable, un padre violento, un padre... Ajá. Entonces, hay un peso muy grande de exigencia donde, donde es, tengo que ser el padre perfecto, porque si no soy el padre perfecto, entonces soy juzgado por toda la sociedad. Y la pregunta es, ¿cómo puedo permitirme ser con esta exigencia tan grande que se espera de mí siendo padre? ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, vamos, estamos hablando de estas expectativas que se van generando acerca de esta figura tan importante, ¿no? Y ahora el punto es cómo se cubren, ¿no? Exacto. No, no sé si a ustedes les ha pasado, a ver, les quiero preguntar y a quienes nos estén escuchando, a quienes son papás, si en algún momento se han sentido así como sobreexigidos, como, híjole, no me puedo permitir fallar porque voy a destrozar la idea o la imagen que tengo como papá de mis hijos o mis hijas. No sé si les haya pasado a ustedes. Lo que te puedo comentar, Abril, es que apenas tuvimos un programa en el que precisamente hablamos acerca de todas estas ideas que pesan sobre el hombre, ¿no? Acerca del hombre como pareja, acerca del hombre como papá, acerca del hombre y que muchas veces se vuelven efectivamente en una presión social. Sí, totalmente. ¿Y a ti, Abreu? Ah, que creo que está lento su internet, ¿no? Creo que ya se durmió, ¿no? Está meditando. Lo que Se pasa es quedó que a las inmóvil. 6:09 de la tarde empieza a hacer una meditación profunda, pero no, no es cierto, sí nos está escuchando al fondo. A ver. Pero Bueno, pues creo que sí su internet está. continuamos Pero, mientras pero, sale Yo, de su meditación profunda. ya escuché que iba a hablar, pero no, creo que sí, no, su internet no va a ayudar en nada. Ok, continuamos. Ok. Eh, pero me metí lo dijiste muy bien, Hugo. Hay una exigencia social. porque está mi internet fallando, pero yo lo sigo escuchando. Ok, 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 bien. muy bien. Sí, hay una exigencia muy grande, ¿no? A nivel social de cómo deben ser los hombres, ¿no? O sea, como estos estereotipos donde el hombre tiene que ser el jefe de familia, el proveedor, el que siempre sea el fuerte, el que no muestre sus emociones, el que no muestre sus sentimientos, o incluso el que no esté presente en la crianza de los hijos, el que sea el que sale de la casa y no esté presente en la crianza de los hijos, o sea, como todas estas historias, ¿no? Que nos han Claro. venido contando. Y en su relación con otros hombres, ser el hombre más hombre de todos los hombres, ¿no? Exacto, incluso con sus hijos, ¿no? No permitirse acercarse a sus hijos y mostrarles sus sentimientos, porque entonces eso ya lo pone en una posición como de debilidad, ¿no? Y el que sí es el que siempre tiene que tener las respuestas de todo, ¿no? Y el que tiene que ser siempre el fuerte para proteger a todos, ¿no? Entonces, es una realidad que hay una exigencia social hacia los hombres que ya de entrada no les permite como poder ser en libertad, ¿no? Como poder mostrarse en libertad o poder expresarse en libertad. Y pues eso vamos aprendiendo también los hijos y las hijas, ¿no? O sea, derivada de esta exigencia con la que los hombres se relacionan, entonces yo también voy aprendiendo a cómo voy construyendo mi relación con esta persona. Si es una persona poco flexible, que no me muestra nunca sus emociones, que no me muestra que se equivoca, que no me muestra que es una persona como todos lo somos, entonces voy aprendiendo también a mirarlo con ese rigor y con esa poca flexibilidad, que cuando entonces mi padre se equivoca, entonces yo voy con todo mi juicio a decirle, pues, oye, tú eres el primero en enseñarme que no me puedo equivocar y ahora te estás equivocando, pues ahí te va, ¿no?
¿no? Definitivamente tienes toda la razón, ¿no? Esta, esto que se espera de cada género, ¿sí? Esta socialización de género, de alguna manera también te sentencia, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque es lo que se espera de ti, ¿no? Si tú le tienes al miedo al coco, imagínate que tu hija te diga, oye, tengo miedo al coco, espántame al coco, ¿no? Entonces, pesa sobre ti esta responsabilidad de asumir tus miedos y enfrentar situaciones, ¿no? Sí, sí. O en el caso de las mujeres, muchas veces las chicas son objeto del acoso, ¿no? Y entonces le dice, oye, defiéndeme, di algo, haz algo. Y tú tienes ahí a 5 tipos que están acosando y tienes que enfrentar a esos tipos, ¿no? Sí, y yo me pongo a pensar entonces en estos sistemas sociales de los que hemos aprendido, culturalmente, socialmente hablando, a- hablando, mirando en este caso a los hombres, y me pregunto, bueno, o sea, la realidad es que de verdad, o sea, ¿cómo aprendes a ser papá? ¿No? O sea, ¿quién te enseña a ser papá? O sea, la verdad es que lo vas aprendiendo en el camino de la vida, o sea, y creo que es algo que nunca terminas de aprender, ¿no? Y entonces, si es algo que está en constante movimiento, porque primero eres papá de un bebé, luego eres papá de un niño, luego eres papá de un adolescente, o sea, es algo que está en constante movimiento, pues en esa construcción de esa relación con ese hijo o con esa hija, pues van a existir muchos errores que a veces no pensamos en eso, ¿no? Como hijos o como hijas, pensamos que nuestro padre o nuestra madre ya debería saber cómo ser padre y madre, ¿no? Como si nosotros supiéramos ser hijos e hijas. Pues tampoco tenemos ni idea, solo vamos aprendiendo en el transcurso del camino y como hijas e hijos cometemos un montón de errores también. Pero la verdad es que a papá o a mamá tampoco nadie les enseña, van aprendiendo durante el camino, si quieren, ¿verdad? Si quieren estar, si quieren aprender a hacerlo. Pero me parece que a veces no vemos eso. O sea, simplemente si papá o mamá cometen un error, de repente podemos, que nos puede lastimar profundamente, por supuesto, de repente podemos irnos inmediatamente a esta parte de juzgarles terriblemente, de enojarnos y castigarles, porque dejamos de verles como las personas que son, como los seres humanos que son, que también están aprendiendo a ser padres, ¿no? Todo el tiempo están en eso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Los hijos se vuelven unos ingratos. Me refiero a esto. Cuando son niños, son pequeñitos, el papá, la mamá es el superhéroe, es el que todo puede, es el ejemplo. Una vez entrando en la adolescencia, eres el tirano, eres el que no me deja, eres el que no me comprende, ya me quiero ir de la casa. Y empiezan incluso a echar en cara errores que no les competen a los propios padres, ¿no? Sí, o sea, pero digamos que es parte de cómo van construyendo la relación, porque digamos que no se da así en todos los casos, ¿no? O sea, es como dependiendo cada caso, pero sí primero desde mí es reconocer que estoy tratando con otro ser humano que también tuvo un padre, también tuvo una madre y también tuvo una historia. Ujú. Y que este ser humano con toda esta historia le está tocando ser ahora mi padre y le está tocando ser mi madre, ¿no? Y si trae en esas historias mucho dolor, historias de violencia, historias de agresiones, historias de ausentismos, ¿no? De que a lo mejor nunca conoció a su padre y demás, o sea, este ser humano con toda esa historia ahora va a ser mi padre, ahora va a ser mi madre, ¿no? Y cómo, entonces la pregunta es, siendo yo con toda la historia que me acompaña, ahora, ¿cómo voy a acompañar a otro ser humano en la vida?
¿no? Porque depende de cómo lo acompaña en la vida, también va a ser la relación que construya con este ser humano. Si yo desde que mi hijo es un bebé, no lo miro, lo maltrato, ¿no? Lo ignoro, lo abandono, pues cuando vaya creciendo se verá reflejado en nuestra relación esa lejanía, ¿no? No podré exigirle solo porque soy su papá o solo porque soy su mamá, ven y trátame bien, cuando la relación que fui construyendo es una relación a base de violencia, por ejemplo, ¿cierto? O sea, todo es relacional, ¿no? O sea, pero ¿cómo puedo yo ser consciente de eso? Pues justo siendo consciente de la historia que tengo, ¿no? O sea, porque si yo soy consciente de la historia que tengo, entonces puedo hacerme cargo de mí como papá o como mamá. Y una vez consciente, quizás relacionarme de formas distintas a como las que yo aprendí ahora con mis hijos y mis hijas. Abril, y de hecho, aquí hay algo importante. Traemos, obviamente, lo padre de una relación es la complementariedad. Venimos de familias distintas, ocasiones distintas, usos y costumbres distintas para acoplarnos. Pero de repente ese acoplamiento sí se da en la pareja, pero no en la familia de la pareja. La otra cara de la moneda que se vuelve muy escabroso. No eres bien aceptado por los cuñados, por los suegros, y te empiezan a atacar, a juzgar tu labor de padre, a devaluar tu valor de padre, a castrar la imagen de padre, a hacerte así. Y sobre eso el padre tiene que aprender a ser padre contra viento y marea. Y llega un momento dentro de esas historias escabrosas que vemos, ahora sí historias de diván, de repente la pareja dice, pues me rindo, no puedo con mi mamá, me rindo, no puedo con mis hermanos. Y el otro pues sigue luchando, y, oye, pero hay que hacer, no, es que no puedo, pues es mi mamá, no puedo poner límites. Es que soy muy pelado. No, luego me vayan a regañar. No, ok. Es que tu papá es un tal por cual. Es que tu papá es esto y aquello. La suegra, los cuñados a los hijos. Y hay suegras que se avientan el paquete, decir es que lo que tienen se los he dado yo cuando no ha sido cierto. Me ha tocado ver todo ese tipo de cosas y el padre luchando. Y me ha tocado ver muchos padres después de luchar tanto, hacer así la relación. Porque no puede. Ya está tan devaluada su imagen que es mejor irse por salud emocional de los hijos. Lo hemos visto así en varios programas, siempre tocamos ese mismo tema, inevitablemente llegamos a ese punto. Pero la luz y la sombra de papá. Qué tema tan importante porque también es un hombre con todos sus matices emocionales desde etapas tempranas y lo hemos visto con Hugo desde el vientre. Cómo se va conformando esa educación de 280 días después de nacer. Estoy hablando de vientre, lo tenían nacer, cómo te van educando la sociedad, cómo te va obligando el lugar donde tú vives para transformarte y que te vas llenando de mucha basura emocional que te va contaminando. Sí, Y llegas a tratar de dar lo mejor de ti, ¿no? Ajá. como una especie de alienación parental, ¿no? Cuando la familia o sea, por la historia que traen, se ponen como en contra del papá porque nunca lo quisieron. Mira, se me hace muy importante que toques este tema porque hablar de los padres, ¿no? Del ejercicio de la paternidad, pues indudablemente trae muchos temas, muchas experiencias diferentes, ¿no? Cada caso es distinto. Pero me gusta que pongas este tema porque normalmente hablamos, cuando hablamos del tema de los papás, eh, inmediatamente mucho el tema que se viene es cómo los papás de repente se van y dejan a las familias. Ahora sí que se van por los cigarros y abandonan a la familia. Pero pocas veces se hablan de lo que los hombres también, de la violencia que los hombres también reciben, o de los maltratos que los hombres también reciben, o de lo que los hombres pueden sufrir también al relacionarse con alguien y que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parece importante que ya cuando hay conciencia, o sea, ya cuando somos hijos adultos o hijas adultas, que podemos ya cuestionarnos la realidad que nos enseñaron. Porque cuando somos chiquitos y chiquitas, pues nos meten muchas cosas en la cabeza y a veces no nos queda de otra más que a veces, o sea, creérnosla o ser obligados a
relacionarme de tal forma con mi papá o con mi mamá, porque dependo de esa familia y de las decisiones de esa familia. Pero cuando nos volvemos adultos, seguimos cargando esos enojos que nos fueron, o esas historias que nos fueron inculcadas de que somos niños y niñas, y no nos detenemos a cuestionarnos, ¿y si fue así la historia? ¿Y si fue así mi papá? ¿O es meramente la percepción de mi madre? ¿O es meramente la percepción de mi familia que vinieron a enseñarme cómo era papá? Y no nos permitimos entonces acercarnos y cuestionarnos y decir, bueno, ¿quién es realmente mi padre? Desde mi propia experiencia, ¿no? Y entonces vivimos cargando con esos enojos y esos rencores y esos odios, ¿no? Hacia papá hasta que se muere o hasta que nos morimos, porque pues toda mi familia lo odiaba y como toda mi familia lo odiaba, pues yo también lo voy a odiar. Y a mí me parece muy válido que ya, o sea, si ese es mi interés, o sea, permitirme cuestionar mis orígenes, permitirme cuestionar y bueno, esta es mi madre y quién es mi padre y poder ver más allá de esa historia. O sea, creo que eso también es válido para mi relación con mi padre. Abril, y te voy a tener otro tema y aquí va para Hugo también, porque esto se presta para mucho, para otro tema, no se estrese, no es para hoy. Es los hijos del divorcio y sus conflictos existenciales y emocionales. Cuando no está papá. Cuando dice, tu papá era un tal por cual, pero no, aquí te voy a educar. Aquí te voy a enseñar cómo debe de ser. Y siguen nulificando la imagen del padre. Hijos que dicen, yo no le tengo lealtad a mi padre porque dicen que él hizo esto o aquello. ¿Y cuántos hombres prefieren estar así? Porque dicen, es que ya es entrarle a hacerle más revoltijo en la cabeza a los chaparros. Pero eso, cuando algunos logran darse cuenta de lo que el padre hizo, lo que el padre dejó, lo que el padre se desvivió, dicen, ah, caray, mi padre sí me brindó amor fraterno, fue un amor de padre perfecto, sí me procuró, pero ¿sabes cómo es? Reconozco a mi papá, que no me va a ayudar la familia de mi mamá. Que no Porque se, está... que no se vea la deslealtad, ¿no? Así es. Exactamente. Ajá. Ok. O sea, sí, a veces la lealtad familiar puede ser tan fuerte, o el miedo a ser desleal al sistema puede ser tan fuerte que no me permite con libertad tomar a mi padre, ¿no? Que es un poco Exactamente. lo que venimos hablando, ¿no? Si todo mi sistema está enojado con mi padre, y si nos vamos más atrás, si todo mi sistema está enojado con los hombres en general, entonces es difícil, va a ser difícil, pues cargar con todas estas cosas y poder tomar a mi padre a mi modo, ¿no? A como yo lo necesito. Claro, y Abril, Alfonso, y esto me hace pensar en lo siguiente. Igual, retomando el título de esta charla que nos está compartiendo el día de hoy, Abril, ¿no? O a veces vemos la luz del Padre, o a veces vemos la sombra del Padre, pero en el sentido del mito que se va generando en torno a él, ¿no? O puede ser que mi padre fue lo mejor, puede ser que mi padre fue el mejor padre, pero resulta que ese que para ti fue el mejor padre en la sociedad era un cabrón, ¿no? Era una mala persona en realidad, pero en tu mito personal es tu padre. O puede ser que solamente veas la sombra. Mi padre fue malo, no hizo nada por mí, me abandonó, no me vio, ¿sí? Pero resulta que solamente estás viendo la sombra de ese mito que se creó acerca del padre y que muchas veces interviene, por supuesto, el resto de la familia, los abuelos, la propia madre, los tíos, ¿no? Que se encargan de hacer ese mito de sombra acerca del padre, ¿no? Sí, sí, que es un poco lo que venimos hablando de permitirme cuestionarme realmente cómo ha sido mi relación con mi papá, más allá de lo que la familia pueda decir, ¿no? Más allá de lo que mi abuela piense, más allá de lo que mi mamá piense, permitirme a mí cuestionarme cómo estoy yo en relación al padre que tengo,
Creo que eso es importante, ¿no? Sin llevarlo a un extremo de es el peor padre del mundo o es el mejor padre del mundo, sino simplemente cuestionarme cómo he estado con este padre que me tocó y, y cómo he crecido y cómo me he construido a partir de tener este padre que me tocó, ¿no? O sea, lo interesante es ver qué ha pasado conmigo en relación al padre que me tocó, o sea, cómo he ido creciendo, cómo me he ido construyendo en relación a este padre. O sea, creo que hacer conciencia de eso es importante porque si no nos podemos pasar toda la vida culpando al padre que me tocó, ¿no? O a la historia que me contaron de este padre, porque a lo mejor ni lo conocí. Y puedo toda la vida culparle a él sin mirar, pues, en qué persona me he convertido por este padre que me tocó, ¿no? Así es. Alfonso, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos Ya con estamos nuestra en invitada media. que nos está dando Casi. mucha información muy interesante que nos cuestiona acerca de nuestra propia sistema familiar, específicamente acerca de nuestra figura paterna? Así es. Pues vamos a un corte comercial, mi querida Gis, y regresamos, mi querida Abril, en 2 minutos aproximadamente. No se No, vayan, perfecto. amigos. no se Regresamos. desconecten. ¿Estás buscando dónde realizar? Gracias, Vale. gracias. Eh, ¿Cómo te eh, vas sintiendo, mi querida Abril? pues muy bien. ¿Este programa dónde se está transmitiendo? Lo estamos transmitiendo ahorita desde Facebook y creo que también ya se está transmitiendo por YouTube. Ahorita te Ah, voy a pasar en a ver, de hecho, en la parte de abajo viene el link para que se conecte a la gente. Si no, déjame, te paso para que lo compartas. Ahí te va. Ahí lo puedes ver. súper. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo van con el programa? Muy bien, muy a gusto. Ya listos, ahora estoy platicando con Manu también, que si no, mañana desde el salón o desde el hotel. ¿Tú qué dices, Hugo? ¿Tú ya estás acá en Puebla? Que si transmitimos desde el salón, porque aquí ya es como se pone, del salón de aquí abajo, o transmitimos desde el restaurante allá. ¿De cuál? ¿De cuál? El restaurante del señorial. Sí, Desde el sí. restaurante, ¿no? ¿Mejor? Ok. Sirve que ahí estás. CEDOCH, Centro de Investigación Ahí y voy a estar. Actividades para el Desarrollo y Decimos Orientación también a Elizabeth que Terapéutica también haga con bola, calidad ahí, humana. hacemos bolas todos. Un lugar donde Entonces, ahí nos vemos encontrarás mañana, diversos mi querido tratamientos Hugo, para en el tus hotel. padecimientos Perfecto, como allá nos ansiedad, estamos viendo. fobias, depresión, Ok. estrés postraumático, Tomando psicotraumas, un cafecito. trastornos alimentarios, Estarán etcétera. excelente. porque Ponemos son a tu perfectos servicio amigos el de mañana. medicina general, auriculoterapia, ¿Cómo ven ese temita? hipnosis ericksoniana, Si nos la aventamos, hipnosis vamos a ver qué clínica, espacio tenemos. hipnosis Los bioemocional, hijos del divorcio. programación Los hijos neurolingüística, del divorcio. psicoterapia, Está bueno. psicoterapia infantil, Está bueno terapia el de tema. juego, Vas a estar Abril familiar, infantil, infantil, racional emotiva Ajá. y terapia centrada en soluciones. ¿Curso o vas a tener Además, congreso? cursos, Congreso. conferencias, talleres y Excelente, qué diplomados. bueno. Es Cuenta congreso con centros de la atención temática de ahora En es de San Andrés recursos Cholula, humanos. Puebla, en calle 3 Poniente número 301, Oye, 11, pero ya primer talento piso, humano, código se postal llaman así ahora, ¿no? 72810. ¿Cómo? Se requiere Talento previa humano, cita. ¿no? Llama al Capital doctor humano, Alfonso talento Rodríguez humano. Ábrego Capital humano. al teléfono 222 ¿Qué dices, Ábrego? 825 1802 ¿Ya y estás acá? 222 No, supongo que no. 653 ¿Cuándo llegas mañana? 2167. Búscalo en Mañana redes llego a sociales. las Alfonso 9 de la Rodríguez mañana. Ábrego en Facebook y en Instagram como Pero ya doctor nos estaremos Alfonso viendo. Rodríguez. Sí. Centro de Investigación y Actividades para el Bien. Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana. CEDOCH. Pues allá les caemos. Ok, Excelente. perfecto. Nos vemos mañana por allá a las 6. Muy bien, amigos, estamos charlando con Abril, la psicóloga Abril, que va a estar mañana en un evento importante aquí en el Hotel Señorial de San Andrés Cholula, Puebla. Quienes gusten, acá nos estamos viendo.
ya por la tarde-noche. Y bueno, Huguito, ¿cómo ves la charla que hemos tenido con nuestra invitada? Pues nos está cuestionando mucho acerca de nuestro propio origen, ¿no? Acerca de nuestras propias raíces, acerca de aquello que nos formó. Y entrarle a este tema no es fácil, porque es cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Somos producto, así como ella lo dice, de una formación, de una construcción emocional, de una construcción social que muchas veces estamos repitiendo. Nos da también esta posibilidad de sentarnos y reflexionar acerca de nuestros padres. Muchas veces, como ella bien lo dice, somos injustos, ¿sí? Somos injustos, pero no sabemos qué historia existe detrás de esta. A veces los padres no están, no porque no quieran a los hijos, a veces son historias terribles, ¿no? Donde no se les permite a los padres tener el contacto con los hijos, y ahí se van creando esas historias de las que bien nos viene hablando, ¿no? Pero bueno, como dicen ahí los expertos, ¿no? Es un crisol, ¿no? Ahí donde se van gestando todas estas historias. ¿Qué más nos puedes seguir compartiendo, psicóloga Abril, maestra Abril, doctora Abril? Psicóloga, maestra, doctora, todo. Acabas de decir mi currículum en una pregunta. Mira, qué bueno que mencionas las historias, porque así como nuestro padre, nuestra madre tuvieron sus propias historias con su padre, con su madre, nosotros vamos construyendo nuestra propia historia con papá. Así sea una historia con un papá, nuestra historia con papá. Entonces vamos como conociéndonos a través de la vida. Papá me va conociendo a mí como su hija o su hijo y yo voy conociendo a mi padre. Entonces, pues cuando somos niños existe un amor infantil, ¿no? Un amor ciego infantil, o sea, todo lo que haga mi papá, por más que haga o cometa errores, no va a dejar de ser mi superhéroe, ¿no? O sea, lo voy a tener muy en alto. Pero resulta que cuando voy creciendo y me voy haciendo adolescente o me voy haciendo adulta, voy viendo y voy diciendo, chis, pues no es como yo pensaba, ¿no? O sea, hay cosas que tiene mi padre que no me están gustando, o hay cosas que hace mi padre que me están lastimando profundamente y me está costando trabajo asimilar que mi padre pueda estar haciendo algo que nos lastime, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo como es mi padre ya no quiere estar con mi madre y se va con otra mujer. Y entonces es un evento que a todos nos causa un profundo dolor. Y entonces me enojo con él y digo, ¿cómo mi padre me pudo hacer esto y me pudo abandonar, ¿no? Y pudo abandonar a mi madre y pudo lastimar a la familia de ese modo. Y entonces empiezo a crear un enojo hacia mi padre, ¿no? Que muchas veces no solo es mi enojo, sino el enojo de la madre también y el enojo de la familia, como bien decía Abrego, y todo el mundo se enoja con papá por haber tomado una decisión así, por haberse enamorado de otra persona, por haber hecho lo que hizo. Y yo digo, qué posición tan difícil esta que viene para ajustarnos a lo que está sucediendo como padre e hija, ¿no? O padre e hijo. Porque entonces estoy mirando a un papá que sí comete errores, a un papá que sí es humano, a un papá que sí lastima, a un papá que también tiene sus propias necesidades, a un papá que se puede equivocar, a un papá que puede no saber qué hacer, a un papá que puede no actuar de la perfecta manera como yo lo esperaba. Y me encuentro con que no tengo un superhéroe enfrente, sino tengo una persona totalmente humana frente a mí que se puede equivocar. Y acomodar eso puede ser muy difícil para los hijos y las hijas, ¿no? Como diciendo, es que se destrozó la imagen que yo tenía de mi padre, que era una imagen perfecta. Y hoy estoy viendo a una persona que con lo que hizo me ha lastimado profundamente. Y si yo no me permito cuestionarme y decir,
es que esa persona que tengo enfrente, que muchos años yo lo puse en un papel de superhéroe, también es otra persona que como yo va a cometer errores y se va a equivocar. Va a ser difícil entonces la relación con ese padre, porque mis propias exigencias, ¿no? Ese hermetismo con el que yo estoy mirando a papá, ese juicio con el que yo estoy mirando a papá, ajá, no me permite verlo como la persona que es. Cuando en realidad lo que sucede es que cuando papá se equivoca, se rompe mi idealización, se rompe mi castillo, se rompe esas ideas que yo tenía de él. Y aunque eso es muy doloroso, también me permite mirarlo más humano, más persona, ¿no? Más completo. Y cuando yo me permito mirarlo de manera más completa, algo maravilloso que puede pasar es que también entonces me permita mirarme a mí misma como una persona que se puede también equivocar y cometer errores. Y entonces también mirar que yo soy luz y sombra también. El reconocer que una de las personas que más amo es luz y sombra. Una persona totalmente humana, completa, con la capacidad de equivocarse en todos los sentidos y lastimar y hacer y deshacer. Cuando yo puedo reconocer eso de las personas que más amo, también puedo reconocer eso en mí y vivirme de una manera más completa o relacionarme con mi padre de una manera más natural, ¿no? No tan idealizada. No sé si me explico. Totalmente, bastante claro. Uh-huh. Muy bien. Ok, Huguito. Claro, y yo creo que sería asombroso, sería terrible, sería sorprendente que en ese proceso de introspección, de análisis, te descubras a ti mismo siendo una copia de esa luz o de esa sombra de tu padre, ¿no? Verte a ti mismo como un reflejo de tu padre, ¿no? Claro. Yo en mi caso, yo a mi padre lo amo profundamente. Él es una persona maravillosa para mí en muchos sentidos, ¿no? Y nuestro recorrido ha sido muy interesante, ¿no? O sea, nos hemos acompañado de muchas maneras muy interesantes en esta vida. Es una persona de la que he aprendido mucho y él me dice que también ha aprendido mucho de mí. Y ha sido un recorrido muy amoroso, pero hemos tenido momentos difíciles donde nos hemos molestado y donde nos hemos lastimado, donde hemos tenido ese momento donde mi ideal de papá se rompió y se destrozó y se hizo añicos, y no dudo que él le pasara lo mismo de mí como hija, ¿no? Donde después de eso fue difícil ajustarnos a la relación, ¿no? De venir de una relación donde pues estábamos como muy unidos, como si no habíamos tenido nunca problemas o conflictos muy fuertes. A partir de esto los empezamos a tener. Y entonces para mí fue muy doloroso mirar que tenía un papá que se equivocaba, que tomaba decisiones que podían lastimarme. Y también en ese camino me reconocí como una hija que también puedo lastimar y que me equivoco un chorro y que también lo lastimé un montón. Pero lo interesante fue que no nos quedamos en el proceso del dolor de habernos lastimado, sino que a pesar de habernos lastimado en estas experiencias que tuvimos, nos permitimos acercarnos con nuestro dolor cada quien y poder decir, esto me hirió profundamente, yo no esperaba esto, pero veo que también esto es parte de ti, ¿no? Y que él me dijera, pues sí, o sea, también yo lo veo en ti, tampoco me esperaba, pero mi amor por ti es incondicional, ¿no? O sea, me duele, pero te amo como tu papá. Y yo le dije, me duele, pero te amo como tu hija. Y a partir de ahí, empezarnos a conocer ambos de una manera más humana, más transparente y mirándonos más completa, ¿no? Sin yo exigirle ser el padre perfecto y sin él exigirme ser la hija perfecta, ¿no? Sino mirarnos como
no, pues esta también tiene sus defectos y este también tiene sus defectos. Y a partir de ahí construir, o sea, seguir construyendo nuestra relación. Pues yo les voy a contar algo chistoso, una bofetada que me dio Facebook hace mucho tiempo. A ver. Tiene que ver con lo mismo que nos estás platicando. En esta idea de ser distinto, por supuesto, siempre buscas ser distinto, hacer las cosas distintas. Bueno, hablo de mi caso, ¿no? De tus padres, ¿no? Específicamente de tus padres, ¿no? Entonces, en un momento, Facebook sacó una aplicación que te hacía niño o que te hacía viejito. O sea, que te aumentaba la edad, ¿no? Y yo no lo hice, me lo aplicaron. Y dije, a ver, quiero ver cómo me veo de viejito. La misma cara de mi padre. O sea, igualito, no había otra forma. Entonces dije, no, o sea, por más a veces que Híjole, uno yo le voy a preguntar a mi mamá qué trata pasó. de hacer una distancia o a veces de ser distinto, ahí está la herencia. Ahí somos parte, no podemos negar esta herencia que tenemos. Y entonces es momento de reconciliarnos con esta luz, con esta sombra, porque somos parte de lo mismo. Es parte de tu fuerza interior. Exactamente. Así es, y a eso vamos, ¿no? O sea, si yo sigo exigiendo que mi padre sea pura luz, entonces no me permite tomar completo a ese papá, porque siempre le voy a estar juzgando, ¿no? Siempre voy a estar molesta con sus acciones, siempre me voy a estar peleando con quien es, siempre voy a estar quejando y peleando con ¿por qué me tuvo que tocar este papá? Pues ese es el papá que te tocó, ¿no? Y y sí, a lo mejor tiene muchos errores, muchas equivocaciones, pero pues ese es el que te tocó. Entonces, reconocerlo completo es mirar eso, o sea, sí, tiene todas estas cosas que me dañan, pero también tiene todas estas cosas que me sirven, ¿no? De las que yo puedo tomar para ir a la vida, ¿no? Al final de cuentas, este es el padre que me tocó, entonces vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo me construyo yo a partir de relacionarme con este papá que me tocó? O sea, ¿qué me toca a mí ahora que yo soy adulta hacer con esta historia o con esta relación que me tocó tener con este papá? Las historias que nos construyen como hombre dependen mucho de todo un linaje hacia atrás. Depende de la historia que se contaron nuestros padres en la ilusión de formar una familia, sin saber ser padres desde el inicio. Es la suma de todos los sueños y anhelos que ellos tenían de formar una pareja, de formar una familia, de tener hijos. Sin tomar en cuenta de las vicisitudes de todo un entorno social y de la suma de familias nucleares que se vuelve un conflicto mundial entre Corea del Sur y Estados Unidos, por ejemplo. Pero también se vuelve un agradable vals cuando se tiene la madurez suficiente para saber sortear esas cosas y entonces voltearse a ver uno al otro y decir, nos tomamos de la mano, no nos soltamos de ver el jaloneo, estamos conscientes, porque fuimos planeando, fuimos sorteando, y no hay pareja que no tenga problemas, no hay mamá o papá que no tenga conflictos existenciales, somos seres humanos, pero somos producto de la suma de muchas historias que llevan sueños, anhelos, venturas, desventuras, desilusiones y desquebrajos, y en función de eso vamos a funcionar tanto papá como mamá para dar lo mejor de nosotros de la forma que podemos, sin justificarnos, a nuestros hijos. El problema es que cuando los abrazos llevan fractura en nuestros propios brazos, que el abrazo genera dolor porque los huesos rotos funcionan como espinas y a la hora de abrazar, le dañan el alma hasta de los hijos y la desgarran. Cuando tu voz de amor está ahogada aquí porque nunca te enseñaron cómo hablar y no te dijeron más que eres un tonto, eres un torpe, eres un menso. Huguito, te estás dando cuenta que no he dicho ni una sola grosería porque está bien. Pero bueno. Es que te está escuchando tu mamá. Así, aparte, por ahí. No, para mi mamá, ella ya sabes que es igual que yo. Ay, un pelangocha. Es bien todo. Pero es cierto, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto papá o mamá que quieren abrazar, pero traen una historia de dolor y están llenos de espinas? Es un cactus que abraza un bonito arreglo de globos y ¡pau! Lo revienta. Porque hay mucho que les ha lastimado y no por eso están lastimando conscientemente.
no tienen el recurso y para eso están los psicoterapeutas, para eso está Abril, está Huguito. Así es, Estás tú. seguimos. Ah, sí, también estoy yo. Nada más que lo mío está muy... Pero bueno, ok, seguimos hablando. A ver, te seguimos escuchando, mi querida Abril. Me parece muy importante esto que dices, o sea, como hay muchas historias donde aprendimos a amar a nuestra manera o no, no nos enseñaron a estar, ¿no? O sea, hay muchos padres que no están, que decidieron no ejercer su paternidad, que decidieron irse, y eso lastima profundamente. Claro. O sea, también está esta ausencia de padre que lastima profundamente, pero que yo pienso que siempre hay un anhelo de decir, bueno, ¿y quién fue mi padre? ¿Y por qué se fue? ¿No? ¿Y por Y qué es no válido. estuvo? Sí, es válido sentirlo y cuestionarnos, ¿no? Todo lo que viene a partir de no haber conocido a mi padre, ¿no? El saber qué pasó y como dices, eso pasa, ¿no? Detrás de un padre ausente, pues también hay una historia que lo antecede, que no tiene que ver solamente conmigo por el hecho de haber sido su hijo, sino por la historia que él trae cargando, ¿no? Porque muchas veces escucho personas que dicen, no fui suficiente para mi padre, no fui suficiente para que mi padre eligiera quedarse conmigo. Pero no se trata solamente del hecho de que papá no se haya quedado conmigo, sino que ese papá tenía una historia antes de ser padre, ¿no? Que lo lleva a tomar decisiones como las que tomó, ¿cierto? Y entonces Total. lo que me queda es mirarme y saber que esta es la historia que me tocó vivir, una historia donde no hay un padre presente, ajá, reconociendo que sí tengo un padre, o sea, siempre voy a tener un padre, porque si no tuviera un padre, pues así de sencillo no existiría, ¿no? O sea, tuve un padre que me ayudó a que yo naciera, digamos, ¿no? A que se pudiera dar la concepción, el embarazo y demás. Y es lo que puedo tomar de ese padre, ¿no? Lo que me toca tomar, o sea, tomo de ti la vida, tomo de ti el que seas partícipe de mi concepción, ajá. Y entonces tomo esa fuerza para entonces ir a la vida a pesar de que no te conozco. Y cuando soy adulto, pues justo eso, ¿no? Mirar quién me fui haciendo con esta historia que me tocó, donde no tuve un padre, y hacerlo consciente para que si en algún momento yo quiero ser padre ahora, o yo quiero ser madre ahora, pues quizás pueda hacerlo diferente. Yo de verdad agradezco mucho esta oportunidad porque siempre tu profesionalismo, la sencillez con la que te expresas, muy profesional, sin el rodeo de muchas veces que hemos hablado, Diego y yo, cuando nos acercamos a amigos, maestros, compañeros, que desde que inician hasta que acaban hay que estar con un diccionario para entender. Y tú, tu característica siempre eres clara, eres fresca, directa. Ese es diríamos, esa luz que tú proyectas. Yo de verdad estoy muy agradecido. Oye, Abril, dinos dónde puede localizarte la gente. No sé si das sesiones en línea o dónde das sesiones, las dos cosas que nos puedas ofrecer. Tus redes para la gente que quiera contactarte. Claro, me pueden contactar en todas mis redes sociales. Estoy como doctora Abril Dorantes, Abril Dorantes. Y lo que ustedes necesiten o gusten comentar o seguir hablando del tema, ahí me pueden contactar y yo estoy muy atenta a mis redes sociales siempre. Así que, pues ahí estamos, doctora Abril Dorantes. Perfecto. Ok, Huguito, ¿dónde podemos encontrarte? Amigos de Nube Radio que nos siguen a través de Encontrando tus emociones, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 2228-950603 o a través de Instagram a través de @Hugo Kotsomi. Alfonso, ¿dónde te podemos encontrar?
3 Poniente 301C, primer piso, Colonia Centro, aquí en San Andrés Cholula, Puebla. Por aquí andan nuestros grandes amigos. Bueno, andarán mañana, a ver qué hacemos. Veremos cómo nos reunimos mañana. Pero bueno, Mañana 22, ¿sí? hacemos 22, una pequeña cápsula de unos minutos, ya que estamos ya todos juntos. está. Allá nos vemos entonces a las 6 de la tarde, ¿verdad, Hugo? A las 6 para transmitir a partir de las 7. Y hacemos la cápsula que dice Abril. Exactamente. Claro que sí. 22, 28, 25, 18, 02, amigos, previa cita. Bueno, los dejo con el gran arquitecto del universo. Abril, de verdad, muy agradecidos por esta charla que tuvimos, agradeciendo a la familia de 9 Radio en La Boruca, que siempre nos acompañan, Julie, Giselle, Dante y nuestro querido Arturo Malpica, que espero ya lo hayan levantado de la tina. Bueno, muchas gracias. Abril, Dios se bendiga. Gracias, de verdad. Será un gusto saludarte esta mañana. Amigos, nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta mañana, Abril. Hasta mañana. The stars you see in the night